Vamos ahora a completar una tier list en la que lo que voy a hacer es clasificar a los mejores tiradores de la NBA. Pero en vez de hacer un ranking generalizado de los mejores tiradores, lo que he buscado es el que en mi opinión es el mejor tirador de cada equipo, o sea que hemos hecho una lista de 30 jugadores en total, y ahora los voy a ordenar en diferentes grupos. Esto siempre es complicado porque al final, obviamente, me he fijado en qué jugador está tirando mejor de cada equipo, pero hay que poner también un poco de realidad para contextualizar, ¿no? Karl Anthony Towns no está tirando bien este año, ni siquiera no ha tirado bien en el tiempo que jugó, pero viendo la plantilla de los Minnesota Timberwolves es el mejor tirador. Y bueno, hay varios casos así, ¿no? He hecho un poco de balance entre quién está tirando mejor porcentaje de tiro esta temporada y quién es el mejor tirador realmente del equipo. Lillard, por ejemplo, no es el que mejor está tirando en Portland, pero me parece mejor tirador que Jeremy Grant, por ejemplo. Y la idea es ordenarlos en diferentes grupos desde Curry, que ya está, o sea, por favor. Mejor tirador de la historia, dejémonos de tonterías, ¿no? Curry tiene su propio grupo y luego élite, muy bueno, competente. Y he puesto una tier de en serio porque hay, creo que un caso en particular de un equipo donde su mejor tirador está tirando por debajo del promedio de la NBA y eso es catastrófico. Hay un par de jugadores tirando más pero alguno ha sido intercambiado del equipo, otro tira con muy poco volumen y no es fiable. Y bueno, ya veréis cuál es el caso, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Y al final, obviamente, aquí estoy contextualizando con respecto al resto de tiradores. No es simplemente que sean... Todos son buenos tiradores, exceptuando a ese caso específico, ¿no? Como mínimo. La idea es eso, ver cuáles son realmente tiradores o triplistas de élite de verdad. Y la selección de tiro cambia un poco en cada caso, no son los mismos los tiros que se tira Kevin Durant que los que se tira Doc McDermott, es algo que también estoy teniendo en cuenta. Un 38% de tiro de Kevin Durant probablemente tiene más mérito que un 42% de Doc McDermott, ¿no? Pero sea como sea, con esos diferentes matices voy a intentar hacer una tier list, que lo cierto es que va a ser complicada. Decidme qué os parece debajo, ordenadla vosotros o decidme los cambios que haríais si queréis también en los comentarios. Y nada, vamos a empezar entonces, donde eso, Curry ya está, arriba en su propia tier. Es una tontería retrasar esto, ¿no? Es un jugador que está en su propia liga completamente. Pero ya que hemos empezado con Stephen Curry, vamos a pasar a su hermano, a Seth Curry, que a día de hoy es para mí el mejor tirador de los Brooklyn Nets. Este es uno de estos contextos donde Yuta Watanabe está tirando mejor que él ahora mismo. Joe Harris también es un muy buen tirador. Pero Seth Curry tiene el mejor porcentaje de 3 de todos los jugadores en activo de la NBA, incluso por encima de su hermano, porque ha sido muy consistente a lo largo de los años. Obviamente no tira tiros tan complicados, la mayoría son tiros en catch and shoot, más sencillos, pero Seth Curry es un tirador de élite. Hay otras carencias que tiene, no tiene la misma capacidad ofensiva que su hermano, pero al final eso corre en la sangre, es una pasada, pero sí, parece que la familia Curry tiene mucha capacidad de tiro y Seth Curry es uno de los mejores tiradores de la NBA. No aporta gran cosa aparte de eso. Algo de playmaking, sí, pero lo que es el tiro es una garantía con él. Vamos ahora con un caso complicado, que es el de los Orlando Magic, porque Gary Harris está tirando como un 46% de 3 este año, pero a lo largo de su carrera no ha sido un buen tirador. Sus primeros 2-3 años en la liga de hecho eran muy esperanzadores y tras eso tuvo una racha realmente floja en Denver, pero viendo ahora mismo el personal de los Orlando Magic, Franz Wagner está por ahí más o menos. Caleb Houston podría llegar a ser un buen tirador, pero es un novato, un pick de segunda ronda que no juega tanto. Y he tenido que optar por Gary Harris. Lo voy a poner en... Está tirando un 46% de 3 este año. Pero me cuesta creérmelo. Ha jugado relativamente poco, estuvo lesionado, ha jugado como 30 partidos solo. Lo voy a poner en... Para mí es competente, como mucho, pero lo voy a poner en bueno porque un 46 es un 46%. Pero en el fondo creo que... El hecho de que Gary Harris sea el mejor tirador de tu equipo indica que tu equipo necesita tiro con bastante urgencia. Vamos ahora con alguien como Bojan Bogdanovic. Creo que lo voy a poner en élite, porque hay una cosa muy interesante con Bogdanovic, que es que no solo es el mejor tirador de los Detroit Pistons, es un jugador que no solo tira tiros abiertos, se crea sus propios tiros. A lo largo de su carrera ha sido en general muy consistente tirando por encima del 40% desde 3. Y en general tiros más complicados que por ejemplo los de Seth Curry. Es un poco menos eficiente tal vez, pero es un jugador capaz de tirar de 3 con volumen, con eficiencia y con mucho nivel de acierto en general y no solo tiros fáciles. Y eso hace que para mí Bogdanovic a día de hoy probablemente sea un triplista de élite. Tendré que reevaluar esto a medida que avance en la lista, porque tal vez acabe siendo muy optimista con muchos jugadores, pero es que el año que está teniendo es espectacular, pero no es que haya sido malo en absoluto desde 3 en otras ocasiones. Vamos ahora con Damian Lillard. Aquí es donde es un poco complicado de valorar. Damian Lillard no es un jugador hiper eficiente desde 3, porque si tira tiros muy complicados desde muy lejos, no tiene nada que ver con lo que hace Gary Harris o Seth Curry o Bojan Bogdanovic. Entonces, claro, es cuando empiezo a dudar de...
Supongo que Lillard tendría que ser élite, pero al final... Sí, es que es élite. El rango, la capacidad de tiro... Es un triplista de élite. Luego ya veré, a lo mejor tengo que bajar a algún jugador, porque... Claro, la eficiencia no es la misma, en absoluto, pero el tipo de tiros que se tira, el nivel de acierto que tiene, lo imparable que es cuando calienta además. Sí, Lillard es uno de los mejores tiradores de la NBA al final. Vamos ahora con alguien como Georges Niang. Lo voy a poner en muy bueno. Es otro jugador un poco no del mismo nivel de creatividad ofensiva de Bogdanovic en absoluto, pero alguien que a lo largo de los años ha demostrado en muchas ocasiones su consistencia desde 3, y eso al final hace que sea un jugador que se merezca estar aquí. Por cierto, Niang competiría un poco con James Harden, pero creo que Harden... Creo que al final Niang es un jugador mucho mejor como tirador que cualquiera de los competidores que podría tener Damian Lillard en Portland, y al mismo tiempo Harden tal vez sea un poco menos eficiente que Lillard, y la suma de los dos ha hecho que haya considerado que Georges Niang sea el mejor tirador de los 76ers, perdón. Harden se tira tiros mucho más complicados, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Y sí, Niang es un muy buen tirador, es lo que aporta. He de decir que tiene sus flashes en ocasiones, hace alguna cosilla más, está siendo muy importante para Filadelfia este año, pero sí, es un muy buen tirador. No lo pondría en la categoría de élite porque en algún momento hay que hacer el corte y creo que está por debajo de los 3 jugadores de aquí arriba, pero sí, lo vamos a dejar ahí. Vamos ahora con Malik Beasley y lo voy a poner en bueno, porque es un tío que promedia al final un 38% desde 3 en su carrera, que está bien, sobre todo para un jugador que está tirando con volumen. Pero creo que Malik Beasley es uno de esos jugadores que parece mejor tirador de lo que es. Tira muchos triples, anota porque tiene partidos buenos, desde luego, pero también tiene partidos muy ineficientes, no es tan consistente y... Obviamente es un tirador muy positivo para los Lakers, que realmente necesitaban tiro. A día de hoy está aquí como el mejor tirador de los Lakers. Estaba entre él y D'Angelo Russell y Dilo promedio un 36% de 3 en su carrera y Malik Beasley un 38%, así que he optado por Beasley, pero solo es bueno. Es capaz de tirar con mucho volumen, hace alguna cosilla más a nivel ofensivo, pero no lo consideraría tampoco un muy buen triplista, no teniendo en cuenta la competición que tiene aquí, ¿no? Y un caso similar es el de Gary Trent Jr. Es un buen tirador que adicionalmente hace muchas más cosas a nivel ofensivo, se crea sus tiros en media distancia más que la mayoría de los jugadores que hemos mencionado hasta ahora, es mejor defensor que varios de estos jugadores también, pero tiene un año del 40% desde 3, otro un poco peor, siempre está tirando por encima de la media como mínimo, y a los Toronto Raptors tampoco es que tenga mucho mérito ser el mejor tirador de este equipo, ¿no? Pero sí, Gary Trent es un buen tirador de 3, tampoco lo pondría muy por encima de esto. Por otra parte tenemos a Malcolm Brogdon, un tío que ya ha tenido una temporada de 40, 50, 90 en Milwaukee. Ahora mismo en los Celtics está tirando como un 45% desde 3. La mayoría son tiros más sencillos o más abiertos, obviamente, pero crea más que muchos de los jugadores que hemos mencionado hasta ahora en ese rol de sexto hombre para los Boston Celtics. Y creo que es un triplista de élite. Ha tenido algún año un poco peor cuando tenía mucha responsabilidad en los Pacers, pero en general ha sido muy consistente como tirador y... Sí, me parece que pertenece a esta categoría. Y creo que va a haber demasiados triplistas de élite. También es verdad que hemos seleccionado a los mejores de la liga, ¿no? Y hay mucho talento a nivel de tiro a día de hoy. Pero sí, lo vamos a dejar ahí. Por otra parte vamos con Isaiah Joe. Isaiah Joe está teniendo unos porcentajes de tiro espectaculares, como un 45 alto, me parece está cerca del 46% desde 3. Pero el problema es que Isaiah Joe lleva creo que 3 años en la NBA y no había tirado bien hasta ahora, entonces... No sé cuánto creerme esto. Es un poco un caso como el de Gary Harris, en el caso de los Orlando Magic, que está tirando muy muy bien, pero la falta de pruebas en el pasado hacen que, si estoy evaluando cómo es el jugador como tirador, no solo esta temporada en particular, no pueda ponerlo en élite, aunque ahora mismo deba estar aquí. Voy a buscar un término medio, lo voy a poner en muy bueno, porque ha jugado más que Gary Harris como mínimo y está tirando con volumen y tirando muy bien, pero no lo puedo poner por encima hasta que demuestre más. Si se pasa un año más tirando así de bien, vale, a día de hoy lo dejamos en muy bueno, pero menuda temporada está teniendo con los Thunder, la verdad. Vamos ahora con Kevin Huerter, al que voy a poner en bueno, y podría sorprenderos a muchos, pero Kevin Huerter es un jugador que creo que a lo largo de los años ha aparentado un mejor tirador de lo que es. Estamos hablando de un tío que en los Hawks, ahora mismo no lo recuerdo, pero promedia un 37% desde 3 o algo así. Algunos tiros creados por sí mismo, no todo catch and shoot tampoco. Está teniendo su mejor temporada desde 3 este año en los Sacramento Kings y realmente está siendo muy bueno para ellos, pero yo no lo consideraría un triplista. Es muy bueno, pero no lo consideraría de élite. Es un jugador mucho más completo que la mayoría, que hace más cosas, es una amenaza desde luego, pero al final, si os fijáis un poco en su historia como tirador, eso es un tirador muy bueno, pero no está a la altura de Seth Curry, de Bogdanovic, de Malcolm Brogdon y desde luego no de Damian Lillard. Así que lo vamos a poner en el grupo un poco por debajo. Aún así, desde luego si mantiene el nivel de este año a lo largo de sus próximas temporadas con los Sacramento Kings, podría escalar un puesto.
Kevin Durant, a ver, por favor. Es eso. Ni siquiera tira tan bien desde 3, pero es el mejor tirador de media distancia de la NBA. Los tiros de media distancia de Kevin Durant son bandejas de un tirador promedio. Es una barbaridad lo eficiente que es este jugador. Es un asesino en media distancia. Muy bueno desde 3 también. Simplemente tira menos porque resulta tan sencillo anotar en la media distancia gracias a su altura y a su capacidad de tiro que ni siquiera le hace falta jugársela con tiros menos eficientes. Pero sí, obviamente, Kevin Durant es élite absoluta de la NBA. Uno de los mejores anotadores de la historia. Está por debajo de Curry como tirador, pero no está por debajo de muchos más jugadores en la historia de la NBA en general. Vamos ahora con Buddy Hield, otro jugador de élite. Dios, tal vez tenga que bajar jugadores después. Buddy Hield a lo largo de los años ha demostrado... Creo que ha pasado desapercibido porque estamos ante un jugador que estuvo en Sacramento en años poco relevantes, ahora está en Indiana en años poco relevantes también, ¿no? Pero desde que ha llegado a la NBA, si no me equivoco, es el jugador que más triples ha anotado en toda la liga. Este año es el jugador que más triples ha anotado también, porque tira mucho, con mucho volumen, con muchísima eficiencia y en general con mucha consistencia. Al final es un tirador de por encima del 40% desde 3, un año tras otro, y que anota casi 20 puntos por partido a base de triples. Así que sí, Buddy Hield es élite total de la NBA. De hecho, a día de hoy probablemente me fíe más de él que de Seth Curry, por ejemplo, porque el nivel de volumen es diferente. Curry tal vez tenga mejores porcentajes de tiro y es muy buen triplista, pero hay pocos tiradores mejores que Buddy Hield en la liga. Me va a costar, creo que soy demasiado optimista con los jugadores, luego lo repasaré, pero... vamos ahora con Corey Kispert. Lo voy a poner solo... Bueno, lleva solo 2 años en la liga, pero lleva 2 años tirando muy bien. Lo voy a poner en muy bueno. Creo que está por encima de Malik Beasley, Gary Harris y Gary Trent Jr. Es un especialista desde 3. No es tampoco tan letal como puede ser alguno de los otros jugadores de los que hemos hablado hasta ahora, pero los triples los mete, desde luego. Es al final un jugador del 40% desde 3, en tiros sencillos, en catch and shoot. Tampoco mucho más. Pero al final está un poco eso, en la liga de Georges Niang, más o menos. Así que sí, lo vamos a poner aquí. Y de igual modo vamos a ir con Doug McDermott, que es un jugador que se ha hecho una carrera a base de esto, ¿no? 41-42% desde 3, un año tras otro. No le pidas más, no le pidas que defienda tampoco, pero sí, es un muy buen triplista. No sé si voy a tener a alguien para la categoría de competente. Pero vamos ahora con Jalen Brunson. El caso de Jalen Brunson es raro, porque está teniendo un año muy bueno. Está tirando ahora mismo como un 41% de S3, pero a lo largo de su carrera apenas ha tirado triples. Siempre ha sido muy bueno en la media distancia, pero este año en unos New York Knicks donde nadie está tirando por encima del promedio, o muy por encima del promedio, Brunson se ha destacado como el mejor tirador del equipo. En el fondo creo que Quentin Grimes es posible que sea mejor, pero no está siendo el caso. Y pese a lo bien que está tirando, lo voy a poner en bueno. Y es verdad que en media distancia probablemente esté por encima de muchos jugadores y es alguien que se crea muchos de sus tiros, pero es un jugador que en general me inspira menos confianza desde 3 que muchos de los jugadores que están por encima. Así que pese a lo bien que está tirando esta temporada, en un caso similar al de Gary Harris, aunque me fío más de su tiro, lo voy a dejar en esta tier. LaMelo Ball. LaMelo Ball es competente. Es verdad que su selección de tiro no ayuda porque tira tiros muy complicados, se tira lo que le apetece básicamente, y tira mucho mejor de lo esperado, pero no, a ver, es que no, tiene que estar por encima. Sí, a ver, tira de 3 mejor de lo esperado al final. Para la selección de tiro que tiene, anota mucho. Tiene otras carencias, pero el tiro supongo que al final no es una de ellas. No lo pondría muy bueno, me fío más a la hora de la verdad para la mayoría de tiros de la NBA, de la mayoría de jugadores que están por encima de él. Obviamente en momentos decisivos prefiero que tenga la bola LaMelo Ball antes que Corey Kispert, pero en el día a día a nivel de consistencia está por debajo. Aún así no lo puedo poner en competente. Es un jugador que anota con volumen y con bastante eficiencia. Básicamente me sobra una tier, creo, pero bueno. Vamos ahora con Trae Young. Este es muy difícil. A lo largo de los años ha sido muy bueno. Este año está siendo tan catastrófico que voy en cierto modo ignorarlo porque lleva 4 años más en la NBA en los que nunca ha sido muy eficiente, pero en relación a su... Si nos fijamos simplemente en los porcentajes de tiro, solo es competente, tal vez incluso ni siquiera, porque tira tiros muy complicados. En relación a los tiros que se genera, a que prácticamente nada es asistido y en consecuencia, en general, deberían ser tiros menos eficientes, lo voy a poner en bueno. Esto es raro, porque al final es un jugador un poco del estilo de juego de eso, de Damian Lillard, ¿no? Tiros desde muy lejos, tiros complicados, pero el nivel de eficiencia no es el mismo. Es mejor pasador, aportan otras cosas, pero...
A la hora de la verdad me imagino a Trae Young como un mejor tirador que la mayoría de los jugadores que veo aquí. Pero viendo los números me cuesta. Lo voy a poner aquí. Supongo que muchos incluso queréis ponerlo en élite, aún pese al año que está teniendo ahora mismo. Lo voy a dejar solo en bueno. Darius Garland lo voy a poner, creo que muy bueno. Está tirando como un 41% desde 3 este año, y obviamente tiros más difíciles que la mayoría de estos jugadores. Pero creo que al final está por debajo como tirador de Buddy Hield, Seth Curry, Bogdanovic, Brogdon, Lillard y Kevin Durant. Así que lo vamos a poner en muy bueno, como el mejor de estos a día de hoy probablemente. Porque es un poco la combinación de tiros creados por sí mismo, capacidad también de tirar en catch and shoot con muy buen nivel de acierto, pero tal vez esté un poquillo por debajo del resto. Vamos ahora con alguien como Norman Powell. Powell lleva años tirando muy bien desde 3. Y tiros complicados. Y en consecuencia lo tengo que... Es que tal vez tenga que bajar a Seth Curry pese a que tenga el mejor porcentaje de tiros de todos. Porque de todos estos jugadores es el que se tira los tiros más fáciles. Y al final su perfil de tiro se parece más al de jugadores aquí abajo. Lo voy a poner aquí. Es raro, pero si estoy teniendo en cuenta un poco la diferencia de selección de tiro entre unos casos y otros, creo que lo tengo que poner aquí. Norman Powell se crea más tiros que la mayoría de estos jugadores y tira por encima del 40% desde 3 en muchos años. De hecho, este año para mí ahora mismo es el favorito a ganar el premio a sexto hombre del año. Así que lo voy a poner en muy bueno. Y estos sí, estos se van a quedar aquí arriba de momento. Tyler Herro. Lleva... Sí, es un muy buen tirador, Tyler Herro. Pero si Garland está aquí, Herro también. Creo que está un poco por debajo. Voy a bajar a Brogdon. Otro jugador que tal vez se crea un poco más que Seth Curry, pero no crea lo suficiente como para ponerlo entre los triplistas de élite. Sí, hay que ser un poco más selectivos con esto, lo voy a bajar un poco. Creo que Tyler Herro está eso. Si está en el mismo grupo que Garland, está por aquí abajo. Es muy muy bueno, se crea tiros complicados también, pero no me fío de él al final al mismo punto que me fío de los jugadores que están por encima. Curry es élite. Kyrie Irving, perdón, es élite. Estamos hablando de un jugador que combina la eficiencia con la capacidad de creación individual, ya sea en media distancia o desde 3, de uno de los mejores jugadores de la NBA. De hecho, para mí posiblemente Kyrie Irving sea un mejor tirador que Damian Lillard. No tiene el mismo rango, pero es un jugador muy, 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 muy bueno a nivel ofensivo. Tiene sus carencias defensivas, puede tener sus problemas en el vestuario o más bien con la directiva, pero es uno de los mejores tiradores de la NBA y un talento ofensivo espectacular. Karl Anthony Towns. Está teniendo un año muy malo. Está teniendo un año, creo que ahora mismo antes de su lesión estaba tirando como menos de un 33% desde 3. Esa no es la realidad de Karl Anthony Towns. Es un muy, muy buen tirador. Un jugador que en relación a su tamaño es élite absoluta. Para los pivots es posiblemente el mejor pivot tirador de la historia. Y en consecuencia lo tengo que poner aquí. Es verdad que tal vez a la hora de la verdad sea un poco menos consistente que alguno de estos jugadores, pero sí, creo que es un tirador de élite al final. Kentavious Caldwell-Pope este año está tirando un 45% desde 3 y suele ser un jugador del 40% en general. Pero aún así, es un jugador que no puedes esperar que tire tiros en movimiento, tiros especialmente complicados. Creo que lo voy a poner en bueno. Y si lo pongo aquí, tal vez vaya a bajar un par de jugadores más. Luego lo pensaré. Me voy a poner un poco más estricto con esto y buscar aquí jugadores o que sean élite absoluta a nivel de 3 o que creen un poco. Creo que voy a bajar Isaiah Joe. Y por falta de ejemplo, digamos, de momento creo que voy a bajar también a Corey Kispert. De momento lo voy a dejar así, creo. Grayson Allen es bueno. Es un tío que tira 40% de ese 3 también, pero una vez más no creo que haya suficiente... Y voy a subir a Trae Young. Al final es el único aquí que se crea sus tiros. Bueno, está la Melo Ball, pero lo veo un poco por debajo. Grayson Allen, eso, es un muy buen tirador de 3, pero tampoco le pidas que haga nada especial y no es un jugador que esperes que un año esté tirando un 45%. Bueno, creo que lo ha tenido en alguna ocasión, pero creo que está por debajo de los triplistas que vemos encima. Bane es muy bueno, tal vez sea élite. Lleva poco en la NBA, pero sí, lo tengo que poner aquí arriba. Si está Bogdanovic aquí, Bane está aquí. Estamos hablando de un jugador que está teniendo una temporada increíble
desde 3, una temporada realmente buena, pero es que llegó así a la liga ya, está evolucionando a nivel ofensivo en muchos aspectos, pero el tiro ha sido una constante para él, mucho volumen, mucha capacidad de tiro en general, una mecánica además muy rápida, capacidad de tirar en movimiento, es un triplista de élite. Luego repasaré todo un poco, no estoy nada convencido con algunos de estos jugadores, pero vamos a acabar de ordenar la tier primero. Zach LaVine. Zach LaVine está un poco en el barco de... No, está por encima de Trae Young. Pero no lo pondría en élite. Es un jugador que se tira tiros complicados y muchas veces anota con un 38% de acierto. Más o menos, 38, 39. Pero no es un tirador tampoco en el que puedas confiar en el día a día. Ha tenido un partido de 13 triples, pero también tiene partidos en los que no mete una. Aún así es un tirador muy bueno. La selección de tiro, en comparación con otros de los jugadores de los que estamos hablando, es complicada y el nivel de acierto es muy alto. Es muy bueno, pero no creo que sea un triplista de élite. No en comparación con los jugadores que estamos viendo aquí. Markkanen. ¿Qué hago con Markkanen? Markkanen empezó muy bien en su carrera en la NBA, luego tuvo años más inconsistentes. Este año está siendo espectacular. Ha dado el salto al All-Star. Es como mínimo muy bueno, pero tal vez esté en élite. Si Bogdanovic está aquí, Markkanen aquí, tal vez esté aquí. Y tal vez tenga que bajar a Bogdanovic viendo este personal. No, es que creo que está teniendo un año muy bueno. Y lleva muchos años demostrándolo. Trey Murphy. Trey Murphy está un poco en el barco de Corey Kispert. Es que no sé si los dos deberían estar arriba o no. Trey Murphy es un triplista al 40% desde 3. Con buena defensa además, pero... No estoy seguro de si Kentavious Caldwell-Pope debería estar más arriba. Trey Murphy también y Corey Kispert también o no. Y bueno, por último, aquí. Kevin Porter Jr. Luego repasamos, pero... De entre todos estos jugadores, como veis, de hecho, no lo había planeado antes, pero ni siquiera he puesto a nadie incompetente porque todos son buenos como mínimo. Kevin Porter Jr. es a día de hoy, de entre los Houston Rockets, el mejor triplista. Es la combinación de volumen con eficiencia más alta de los Rockets. Estamos hablando de un tío que promedia 35% desde 3, que es el promedio, pero por encima de él está Garrison Matthews, que ya no está en los Rockets, Usman Garuba, que promedia como un 42% desde 3, pero no se tira ni 2 por partido, y ya está. Es más eficiente que Jalen Green, tira con volumen y es deprimente que sea el mejor tirador de este equipo. Jabari Smith es probablemente un mejor tirador, Jalen Green también, pero no lo han demostrado en el momento de su carrera, no hasta este acierto, hasta este punto, por lo que sí, Kevin Porter Jr. es el mejor tirador de los Houston Rockets y es bastante patético a día de hoy. Vale, voy a repasar esto un poco. Ha sido una de las tiers. Es que esto es muy subjetivo porque al final todos tiran muy bien desde 3, pero es un poco el valorar quién tira tiros más difíciles o menos, y eso hace que sea una tier mucho más subjetiva de lo que me esperaba. Creo que voy a subir a Kentavious Caldwell-Pope. Y es que estos no son solo... Es que son muy buenos. Trey Murphy y Corey Kispert son muy buenos. Y de aquí... Creo que lo voy a dejar así. Grayson Allen tal vez se merezca estar encima también. Ha tenido años muy potentes desde 3. Es un poco el caso de Isaiah Joe, pero con años de experiencia a sus espaldas. Isaiah Joe es que solo lleva un año demostrándolo. Vamos a ser generosos. Grayson Allen aquí. En Elite estoy bastante convencido. Tengo más dudas con Markkanen y con Bogdanovic, pero creo que los voy a dejar a los dos. Me duele un poco no tener a Seth Curry en Elite. Posiblemente también a Darius Garland. Pero creo que hay diferencia al final. Nada, Garland tiene que estar aquí. Y creo que va a quedar así. Sí, quedará así. Decidme después en los comentarios qué os ha parecido, cómo lo ordenaríais vosotros. Es muy complicado, realmente subjetivo la verdad, pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.